Microorganismos procariotas. En estos grupos vamos a encontrar a las arqueas y a las bacterias. Los procariotas tienen una membrana citoplasmática y por tanto constituyen células. Como una célula al fin, tienen un citoplasma. Muy importante el ribosoma para la síntesis proteica y por supuesto el material genético que le permite perpetuarse. En este dibujo pueden apreciar las estructuras típicas de los procariotas. Las bacterias y también las arqueas tienen las estructuras que ustedes pueden leer en esta diapositiva. En este dibujo están representadas diferencias importantes entre las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Dadas estas características, unas tienen una tinción y otras adquieren otra. La pared celular, por su característica de rigidez, es la que confiere la forma a estos microorganismos. La importante función de protección que confiere la pared celular es la que le permite a estos agentes vivir. En esta diapositiva pueden apreciar una representación de la pared celular de las bacterias gram positivas y una explicación de la composición química de esta pared. En esta diapositiva pueden observar las características más importantes de la pared celular de las bacterias gram negativas. En el dibujo está representado esa composición y pueden leer las características más importantes de su estructura. Aquí pueden apreciar las diferencias entre las características de la pared de las gram positivas y la de las gram negativas. En esta otra representación se destacan igualmente las diferencias entre un grupo de microorganismos gram positivos y otro gram negativo. Las porinas son la vía del intercambio del medio interno de las bacterias con el medio externo. La membrana citoplasmática tiene como principal función la regulación de ese intercambio entre el medio interno de las bacterias y arqueas con el medio externo. Como ustedes han podido leer, es una capa doble de fosfolípidos. Aquí pueden observar una representación de la composición química. Estas son las funciones principales de la membrana citoplasmática. En los procariotas es posible encontrar como estructuras externas cápsulas, flagelos y fimbrias. Las estructuras internas de los procariotas son citoplasma, nucleoide, ribosomas, gránulos citoplasmáticos y endosporas. Algunos procariotas, no todos, algunos tienen la capacidad de ser esporulados, es decir, formar esporas, que es la forma de supervivencia ante condiciones adversas. Es decir, estos microorganismos, cuando reciben influencias adversas del medio en que se encuentren, como puede ser el incremento de la temperatura, el incremento o la disminución excesiva de la acidez, va a formar esporas. En estos dibujos pueden apreciar el proceso de esporulación. Se destaca en este proceso de esporulación la preservación del material genético. Es lo más importante para sobrevivir. Proteger el material genético
para germinar cuando las condiciones del medio así lo permitan y continuar la reproducción de estos agentes. En estas diapositivas ustedes pueden leer las características de la composición de la espora y también la referencia al proceso de germinación, es decir, cuando la espora va a originar la forma vegetativa inicial de la bacteria o la arquea. Este es un proceso que consta de activación, iniciación y excrescencia. Cuando el agente llega a adquirir nuevamente la condición de célula vegetativa, puede continuar la reproducción o replicación y así perpetuar la especie. Este es un dibujo de una representación esquemática de una espora. En el centro pueden apreciar el material genético que es protegido por el resto de las estructuras. A diferencia de las estructuras que hemos visto de los agentes procariotas, en los eucariotas se pueden observar una evolución superior y esto se manifiesta tanto en organismos unicelulares como las levaduras u otros más complejos como los protozoos, los hongos y los agentes pluricelulares. Pueden leer en esta diapositiva diferencias importantes de los eucariotas con los procariotas, específicamente en relación con el núcleo, donde está rodeado en material genético de la membrana nuclear, que por supuesto no existe en los procariotas. Otras características de los eucariotas que los distinguen de los procariotas lo pueden leer en esta diapositiva. Después de estudiar este video, les sugiero un ejercicio de relajación y también un chiste. Muchas gracias por su atención.